Hey, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En el tema del día de hoy vamos a hablar sobre base de datos, especialmente el motor de MySQL. Vamos a hablar sus cuatro clasificaciones de comandos. Comenzaremos primero con DDL, que significa Data Definition Language. Esto nos ayuda a crear la estructura de nuestra base de datos. Vamos a hablar sobre sus comandos. El comando create. Esto se orienta en varias partes que están los database, table, index, views, store procedure, functions y triggers. El comando alter. Esto nos ayuda a alterar o modificar nuestras entidades. El comando drop. Elimina la base de datos. El comando truncate. Elimina todos los registros de una tabla, incluido todos los espacios asignados para los registros se eliminan, perdón. El comando comment. Este nos agrega los comentarios al Data Dictionary. Y por último, el comando rename, que cambia el nombre de un objeto. Comenzaremos con el comando create. Como dije anteriormente, está enfocado en varias partes. Está el database, table, index, view, store, procedure, functions y triggers. Pero vamos a hablar los más utilizados. Con, hice una, grabé un video que yo realicé. Entonces vamos a explicar. Para crear una base de datos, los comandos son los siguientes. Utilizamos el create, database y el nombre de nuestra base de datos. Y ejecutamos nuestra sentencia. Después de haberlo ejecutado, pues recordemos que para cualquier modificación de nuestra estructura de nuestra base de datos, primero tenemos que seleccionarla. Entonces utilizamos el comando use y el nombre de nuestra base de datos para seleccionarla. Después de eso vamos a utilizar el table. ¿Cómo se crean nuestras tablas? Se crea de la siguiente manera. Colocamos el comando create table, el nombre de nuestra entidad, que por cierto, tablas es lo mismo que hablar sobre entidades. Nuestras columnas, que también atributos. Columnas también se puede hablar como atributos. Se coloca el nombre de la columna o el nombre del atributo y el tipo de dato. Ahora te preguntas, int es entero, varchar es una cadena de texto. ¿Por qué 30? Porque pues su límite de caracteres van a ser 30, o sea, su longitud. En el caso de los correos, pues como tiene mayor cantidad normalmente de caracteres, por esa razón le ponemos, o yo le pongo 50. Al ejecutarla, se ha creado la tabla. Pero se puede crear de diferentes maneras, se le puede añadirle otras opciones de más. Como así? Un ejemplo. Nosotros tenemos la columna ID users de tipo int, pero nosotros le podemos agregarle algo más. Le podemos agregarle not null, que eso significa que esa columna no permite nulos. Él por defecto, cuando nosotros no le ponemos qué opciones, él automáticamente que puede recibir nulos y en el caso que no le enviemos ningún dato, por default se registra un valor nulo. Volviendo al tema, nosotros le ponemos autoincrement. ¿Por qué autoincrement? Pues con el objetivo de que se autoincrementa, sea un autoincrementador, porque es una llave única. Y pues los otros campos que nosotros necesitamos añadirle sin ningún problema. Ahora, como resulta que nosotros no le podemos poner ni ñ ni caracteres especiales que tengan tildes y todo eso, incluyendo la ñ, para aquí no hago la explicación. Como el ID user es una llave primera, nosotros tenemos que avisarle a nuestro motor que esa tabla va a tener una llave única, una llave primaria. ¿Cómo se agrega? Se agrega de la siguiente manera. Nosotros ponemos el primary key y el nombre de nuestra columna, que sería ID user en este caso. Ejecutamos la sentencia y si no hubo ningún problema. Ahora sobre, vamos a hablar sobre vistas. Las vistas son informaciones que ya está procesada, o sea, que ya está masticada. Más que todo se utiliza para informes, cosas así por el estilo. Entonces vamos a ver cómo se maneja. Esto más adelante lo voy a explicar cómo se utiliza estos comandos. Este comando lo que hace es listar, o sea, hacer una consulta y nos lista la información del contenido de nuestra tabla. Vamos a crear una vista. Entonces, create view. Hay estándares que se debe iniciar, o eso depende. Se debe iniciar con V mayúscula y después el nombre de la vista. Y le ponemos as. ¿Por qué as? Porque nosotros vamos a almacenar toda esta información en nuestra vista. Entonces, select asterisco from people. Pero le vamos a poner una condición. La condición where.
City porque vamos a almacenar solamente las que viven en México. De esta manera, a nosotros ejecutar la sentencia, y incluso miremos en esta parte. Vamos a mirar en la parte de vistas. En el caso que no les aparezca, pues hay que refrescarla. Y listo, como pueden darse cuenta, People México. Y nosotros al ejecutarla, nos va a listar todas las personas que viven en México. Si no tenemos que volver otra vez a la condición y nada así por el estilo. Como dije anteriormente, ya está procesada, que ya está masticada la información. Ahora vamos a hablar sobre altor. Este solamente se utiliza para tables. Tenemos nuestra entidad que se llama persona. Tiene esas columnas, pero a veces no necesitamos añadirles. Entonces, ¿cómo se realizaría? Ponemos el comando alter, tower y el nombre de nuestra columna. Y le ponemos add, que eso significa añadir. Ponemos el nombre de la columna y el tipo de dato, que en este caso es de tipo date. Lo ejecutamos y al ejecutarse ya aparece nuestra nueva columna. Ahora, digamos que me equivoqué. Me equivoqué de tipo, no era date, era data time, porque yo también necesito saber la fecha y el tiempo, o sea, la hora, minuto y segundos. Entonces nosotros ponemos change. Cabe aclarar que también se inicia de la misma manera, alter, table, persona. Entonces ponemos la palabra change columns y el nombre de la columna del antes y el nombre de la columna después. ¿Cómo así? Nosotros también podemos cambiar el nombre de la columna, pero o sea, es obligatorio poner el antes y el después, el nombre de la columna, sin importar si realmente no se vaya a cambiar. Entonces ponemos el antes de la columna y el después de la columna, el nombre y el nuevo tipo de dato, el data time, el que le vamos a agregar. Ahora, en el caso que digamos que sí, me equivoqué y también necesitamos cambiar el nombre de la columna, pues le ponemos el nuevo nombre, que en este caso es fecha de nacimiento. Lo ejecutamos y sí, efectivamente se hizo el cambio. Ahora resulta que nos sobra. Necesitamos eliminarla. Entonces colocamos el drop column y el nombre de la columna. Y al ejecutarla, ¡pum! Efectivamente se desapareció, o sea, quedó eliminada satisfactoriamente la columna. Y por último vamos a hablar del drop. El drop es el más delicado porque elimina la base de datos y también puede eliminar tablas. El más delicado, ¿por qué? Después que usted ejecute esa sentencia, no hay vuelta atrás. Se borró y no hay manera como recuperarla. A excepción si usted ha tenido copias. Vamos a ver cómo se utiliza. Primero que todo, hagamos un recorderis para modificar cualquier estructura de nuestra base de datos. Primero que tenemos que es seleccionarla. Entonces utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos, portafolio. Al ejecutarla, ya la tenemos seleccionada. Ahora sí, entonces vamos a consultar cualquier entidad. Vamos a seleccionar salida asterisco from proyectos y al ejecutarla, sí, efectivamente existe la entidad. Y aquí aparecen las columnas y todo. Pero vamos a eliminar esa entidad. Se utiliza de la siguiente manera. Drop table y el nombre de la tabla. Así de sencillo. La ejecutamos y listo. Efectivamente se eliminó. Ahora vamos a consultar esa entidad para ver qué pasa. Si nosotros la ejecutamos, no va a salir un error porque ya no existe. Ahora vamos a ver cómo se utiliza en el caso de base de datos. Coloquemos el drop, perdón, yo me equivoqué, no es table, drop database y el nombre de la base de datos, que en este caso se llama portafolio, y lo ejecutamos. Y listo, ya se eliminó. Si nosotros vamos a seleccionarla, use portafolio, adivine qué, no va a salir un error porque la hemos eliminado.